bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente la mañana de sus domingos. La que pasó fue una semana de intensos acontecimientos en la arena política. El 1 de mayo inició la tercera legislatura en el Congreso y el jueves pasado el presidente de la República hizo su informe de labores ante los diputados. La elección del nuevo directorio legislativo dejó al descubierto divisiones en los partidos políticos y el presidente anuncia su nueva cruzada, un referéndum. Para analizar el panorama político con el que empezamos este tercer año de gobierno, invitamos hoy al abogado Rolando Lacré, un hombre que tiene un extenso pasado político. Entre los cargos que ocupó están el de exdiputado, expresidente del Congreso, exministro de la Presidencia, solo por mencionar algunos. Don Rolando, buenos días, qué gusto tenerlo nuevamente aquí en Estado Nacional. Muchas gracias, Liliana. Siento muy honrado de poder acompañarla aquí esta mañana y muy honrado con mis compañeros, buenos amigos, a quienes aprecio mucho. Siempre es muy oportuno tener su agudo análisis y su espuela de tantos años. Muy gentil, muchas gracias. Nos acompaña también la mirada fresca, pero no por eso menos profunda y también crítica de la politóloga Eugenia Aguirre, del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, que por cierto está muy próxima a marcharse por un tiempo a los Estados Unidos, pues va a realizar su doctorado a la Universidad de Tulane, cosa que nos da muchísimo gusto, aunque nos den, Eugenia, porque te vamos a dejar de ver por algunos días aquí en el set de Estado Nacional, unos años. Buenos días, Liliana, un gusto saludarte a los colegas y por supuesto a quienes nos ven esta mañana de domingo. Pues muy contenta con estas noticias y a la distancia lo que podamos trabajar en conjunto a las órdenes. Así es, así será. Y también para complementar nuestro panel del día de hoy está con nosotros el analista político Mario Quiroz, quien siempre nos ayuda también con su aguda lectura y análisis de los hechos políticos. Y esta semana, don Mario, sin duda había mucho que analizar. Buenos días. Buenos días, Liliana. Qué gusto verlos. Saludos a todos y a don Rolando siempre un gusto verlo y estar con él aquí, y a Eugenia también, con quien ya me ha tocado compartir. Bueno, vamos a entrar en materia mientras vemos algunas imágenes, mientras conversamos de lo que sucedió esta semana en el Congreso. El desenlace, don Rolando, tal vez para entrar en materia de lo que ya se veía venir, las negociaciones que había, las típicas de 1 de mayo, que esta vez estuvieron caracterizadas por encuentros y desencuentros para la elección de un directorio. ¿Cómo llegamos a esa elección del directorio el 1 de mayo? Bueno, Liliana, yo esta película la he visto muchas veces, ¿verdad? Y más o menos es la misma película. Es el mismo guión, básicamente. Cada año, básicamente. Esta vez hay un elemento nuevo, que fue la intromisión de la Casa Presidencial en el proceso que culminaría con la elección del nuevo directorio legislativo. De las 4 veces que yo he estado ahí, 2 veces he sido diputado de oposición y 2 de gobierno. Y sería hipócrita si dijera que el Poder Ejecutivo de alguna manera no expresa sus preferencias en esas elecciones. Siempre estuvo interesado en el pasado. Siempre fue así, siempre estuvo sucedido. Pero nunca se evidenció y se institucionalizó como en esta oportunidad. Claro, una peregrinación de diputados de la oposición. Una peregrinación de los diputados que ponían en mal predicada la independencia del Poder Legislativo. Y una intromisión del Poder Ejecutivo que realmente también comprometía al Poder Ejecutivo y que no daba una impresión de un país en que se respeta la división de poderes. Me parece que las fracciones de oposición que se prestaron para ese juego cometieron un grave error. La Unidad Social Cristiana, el Liberal Progresista y Nueva República. El resultado fue un fracaso para ellos, ¿verdad? Porque el propio presidente mató el proceso, ¿verdad? Después de que lo recibió en casa presidencial, que se retrataron, abrazados, sonrientes, el presidente se fue el día siguiente a Limón y descargó un ataque brutal contra la Asamblea, contra los 2 diputados que no asistieron al evento, etcétera, y el ambiente se crispó. Y en la interioridad de los partidos se produjeron cosas interesantes. Liberación, que todavía no estaba todo aglutinado alrededor de don Rodrigo Arias, como reacción a esa actitud del presidente, se aglutina alrededor de don Rodrigo. Lo reconcilia en Liberación. El Partido Liberal, el más sonriente en las fotos era don Eli,
debe haber tenido una crisis interna muy profunda que al final terminó en que anunciaron que no harían ningún acuerdo con la fracción de gobierno. Y eso al final concluyó en que la Asamblea se dividió radicalmente entre los amigos del Poder Ejecutivo y los que no eran amigos del Poder Ejecutivo. Y empezamos... por eso se produjeron algunas divisiones internas en las fracciones. La fracción unidad, por ejemplo, pero todo el mundo lo sabe y es conocido, que hay 2 diputados de la unidad, el diputado García y la diputada Castro, que son muy fuertes enemigos del gobierno, y votaron por don Rodrigo Arias para que fuera el presidente, alejándose del pensamiento de la mayoría de sus compañeros que optaron otra posición y otra actitud. Y los partidos de oposición terminaron al final uniéndose al extremo, esto sí no lo había visto nunca, que el Frente Amplio, que siempre vota por sí mismo, esta vez fue tanta la división que produjo la participación del presidente que terminó votando para elegir en determinados puestos a los candidatos que fueran más enconados o más representativos de la corriente oposicionista. Se salieron del patrón de votación que tenían. Y se salieron de un patrón tradicional. La conclusión de eso tiene, bueno, varias cosas que habría que analizar. Hay, por supuesto, las crisis internas en algunos partidos como consecuencia de eso. Eso a mí tampoco me asusta mucho, porque lo he visto muchas veces, ¿verdad? Muchas veces pasa eso, hay diputados, 1, 2, 3, que piensan diferentes, se salen de la línea de fracción. Es casi inherente a la convivencia política. Exacto. En un partido. Cuando a mí me dijeron jefe de fracción de la unidad en 1982, 2 compañeros míos se fueron de la fracción, porque dijeron que yo representaba demasiado al calderonismo dentro de la coalición, y regresaron 6 meses después. Esto lo vamos a ver aquí también, todos van a volver al redil. No tenga duda. Esa mirada. Pero tiene un resultado positivo esto, y es la elección de Rodrigo Arias. Eso a mí me complace mucho. Ahora vamos a hacer una segunda ronda, don Rolando, para ver si es positivo o no, cómo lo ven distintos. Don Mario Quiroz, ¿cuál es su perspectiva? Y un poco hablábamos de este acuerdo que casi tenía el presidente, que se cae después de que da las declaraciones en Limón. ¿Eso fue impericio a propósito? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo, para complementar lo que dice don Rolando, Liliana, yo creo que hay que ver que pasamos varias semanas con algún grado de incertidumbre de qué iba a pasar, ¿verdad? Y hay un dato que no podemos perder de vista. Tenemos la fracción oficialista más pequeña en la historia de la Segunda República, un gobierno que ha sido confrontativo con el Poder Legislativo, y parecería que en esas circunstancias construir un directorio de oposición no debería ser tan difícil. Pero empiezan las ambiciones personales más que de agenda país, ¿verdad? Porque, y yo creo que aquí lo he dicho también, una agenda país no es una lista de proyectos sobre la cual nos tengamos que poner de acuerdo. Una agenda país es algo muy distinto, que puede resultar en una agenda de proyectos. Y cuando uno ve el vaivén que tuvimos en las semanas antes, en algún momento cuando uno hacía la matemática, estoy seguro que Eugenia también la llevaba muy al... En algún momento estaban empatados don Rodrigo y don Horacio. Y quien decidía era los votos del oficialismo. O sea, a ese nivel, como bien señala don Rolando, se dio la mala estrategia de la oposición. Puede haber un poco de todo. Yo tengo una opinión muy personal que no es un mal resultado estratégicamente para el presidente. No significa que esté de acuerdo, pero en estos momentos quedó con una asamblea en que la mayoría de las fracciones están divididas. Todas tuvieron, salvo el Frente Amplio que hay, pero todas tuvieron algún quiebre en este proceso, incluido uno muy fuerte en Nueva República, en que doña Gloria Navas, que había sido una ferviente y férrea opositora del presidente Chávez, se queda sin partido y ahora es diputada independiente, con lo que eso conlleva ya en la dinámica legislativa. Y creo que hay que reconocerle, el presidente Chávez también aprovecha cada momento
la foto que se toma con ellos en Casa Presidencial también los retrata y los deja muy mal, porque tenemos la fecha esa fatal de Limón en que todos los que fueron primero a sacarse su fotografía con don Rodrigo, días después tienen entonces que ir a criticar al mismo presidente al que le estaban pidiendo los votos, y eso abona al mensaje de inconsistencia de lo que el presidente Chávez viene hablando e insiste de la política tradicional. Eugenia, ¿cómo lo ves vos? Bueno, contarle primero a la ciudadanía que yo trato siempre de explicarlo como que cada cuatrienio es una película, y lo que hicimos el 1 de mayo fue tomarle una foto al estado de las relaciones políticas entre las bancadas y el Poder Ejecutivo, y por último a lo interno de cada bancada. Esta foto que tomamos nos habla de un escenario empinado en este tercer año de gobierno. Naturalmente, por ya tener 2 años completos de experiencia, no hay ningún actor que esté aprendiendo de qué se trata este juego. Ya las estrategias están, los caracteres, personalidades ya están sobre la mesa. Ya se conocen. Básicamente ya han habido alianzas, han habido rupturas, y entonces empieza la segunda parte de esta película, que es la parte en la que el proceso electoral de 2026, el proceso electoral venidero, empieza a determinar muchísimas de las decisiones que se toman, con un agravante muy significativo a mi parecer, que es la ausencia de una agenda legislativa. Proyecto País ya sabíamos que hace rato no había, pero esta vez yo me atrevería a decir que no hay siquiera una agenda de acuerdo político. El periodo constitucional anterior nos acostumbramos que el acuerdo multipartidista tiraba una lista de proyectos y decía, bueno, sobre esto vamos a discutir. En este caso ni siquiera llegamos a ese nivel de acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Que la matemática y el cálculo legislativo que vamos a necesitar como país, fuerzas opositoras o fuerzas oficialistas, para lograr lo que están buscando, es un cálculo muy, muy minucioso y a detalle, proyecto por proyecto y temática por temática, porque las alianzas y las formas en que se dan se van a reconfigurar como lo vimos en el directorio, puesto por puesto. ¿Cómo consideras vos, ya que don Rolando lo dejó al final de su primera intervención, positivo, negativo, neutro, que don Rodrigo Arias haya sido reelecto en la presidencia del directorio? Nos guste o no, es histórica su reelección por tercer periodo consecutivo. Es una de las únicas 4 personas en la historia democrática de Costa Rica que ha logrado obtener este puesto, y además lo hace desde la oposición. Don Rodrigo tendrá que aprender a trabajar en un nuevo equipo. Creo que eso es un cambio también importante para las estrategias que venía llevando adelante. La salida de doña Gloria Navas, en quien se había apoyado muchísimo en materia de seguridad, pues le representará una dificultad importante de adaptación. Pero creo que hay una lección de política que vimos el día de ayer, que es que esto se trata también de una carrera de resistencia, no de una carrera corta y rápida. Y lo que le corresponderá ahora, como corresponde después de un proceso de tan alto impacto, es reconstruir los puentes y ponerse de acuerdo sobre los grandes temas que se van a discutir, iniciando, por supuesto, con la agenda que el Poder Ejecutivo ya propuso al Legislativo. Claro, don Rolando, menciona Eugenia que no parece haber, digamos, como una construcción de esa agenda nacional con visión país, ni siquiera dentro de la oposición, y menos ahora que entramos en periodo de sesiones extraordinarias, ¿verdad? Donde es el Ejecutivo el que plantea y ya ha presentado su agenda. Bueno, pero eso se puede ir construyendo en el camino. El problema fundamental que tenemos en este momento es que las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están rotas. Y están rotas fundamentalmente porque si algo hay que criticarle a este gobierno o observarle a este gobierno es la impericia política permanente que ha tenido. Porque está bien, el presidente puede aprovechar determinadas circunstancias para mejorar su popularidad personal, pero como administración, la administración Chávez, si quiere legarle a este país algo importante, realmente, tiene necesariamente que entenderse con la Asamblea Legislativa. Porque nuestra estructura de poder, nuestra institucionalidad obliga a que las cosas importantes que quiera hacer una administración sean aprobadas y pasen por la Asamblea Legislativa. Y si yo soy Poder Ejecutivo y dedico parte de mi tiempo a enfrentarme al Poder Legislativo, no estoy creando las condiciones necesarias para que los proyectos que yo quiero impulsar puedan salir adelante.
En los muchos años que yo tengo de estar en la política, o que estuve en la política de Costa Rica, yo nunca he visto una actitud como esta, se los digo sinceramente. Con toda la Siempre he experiencia visto suya. un poder ejecutivo tratando de ponerse de acuerdo con los diputados, buscando vías de comunicación, no dinamitando, sino construyendo puentes. Por más que no coincidan en, digamos, abordajes ideológicos de las soluciones para el país. Eso ha pasado en todas las asambleas legislativas. Diferentes posiciones ideológicas, enfrentamientos, hasta roces personales, pero siempre había un interés del Poder Ejecutivo, que es quien lleva la iniciativa, ¿verdad?, por encontrar un clima o para crear un clima que hiciera posible que sus proyectos importantes se aprobaran. Por eso, don Rolando, Yo tengo pocos amigos en este gobierno, pero con los pocos que he conversado y me han preguntado mi opinión, les he dicho lo mismo. Ustedes tienen interés en dejarle un legado importante al país. ¿Y qué le contestan? Bueno, no me contestan mucho, pero yo me tomo la libertad de decirles, por este camino pueden dejar un desprestigio del enemigo político. Puede que eso ustedes crean que les está resultando, ¿verdad?, para efectos puramente políticos y eventualmente electorales, pero no les está resultando para que la administración trascienda con proyectos importantes a la historia del país. Por eso, y eso es muy grave. Por eso, me Mario, preocupa. por eso, Mario, es que precisamente el informe de labores que dio el presidente, se leía que el gobierno ha enviado 73 proyectos de ley y solo 18 han sido aprobados. Sí, pero esto yo sí coincido con don Rolando. En una democracia republicana, como es la costarricense, y eso tenemos que tenerlo claro, la Asamblea Legislativa no es un sello de hule de lo que el Poder Ejecutivo quiera hacer. Precisamente en la Asamblea Legislativa es el primer poder de la República donde estamos discutiendo esos proyectos que pueden hacer esas grandes transformaciones y donde tiene que ocurrir la negociación política. Hay muchísimos factores que ahora nos están afectando. Primero, una dinámica que tal vez en este gobierno la estamos viendo con mayor gravedad, pero esta dinámica de construir a partir del conflicto la traemos también desde las dos administraciones anteriores y de alguna dinámica se ha creado. Y dos, yo sí tengo que señalarlo, la ausencia de liderazgos en la oposición. Porque hay una ausencia de liderazgos en la oposición que puedan ser prudentes, que puedan articular una estrategia clara de oposición. Y ojo, con oposición no me refiero a confrontación ni conflicto, precisamente de oposición, y que sea una alternativa al discurso que puede venir del Poder Ejecutivo. Claro, y esto me lleva a preguntarle a Eugenia, porque si bien decíamos, tiene una fracción históricamente débil el Ejecutivo, y la mayoría son fracciones más sólidas de la oposición, ¿luce débil frente a la presidencia, Eugenia, o no? Veamos, el Poder Ejecutivo tiene muchísimas herramientas en lo legislativo. Sé que puede sonar confuso, pero solo el hecho de que durante 6 meses sea el Ejecutivo el que determina lo que avanza o no avanza, es una herramienta poderosísima que a través de canales de diálogo y de comunicación pueden estructurar iniciativas de ley de muy alta envergadura para el desarrollo del país. ¿Qué es lo que ha pasado? Y hay anotaciones que recuperar. Una de las más importantes es la calidad técnica de las propuestas que están llegando al Congreso, ¿verdad? En la teoría de la ciencia política siempre decimos que el Ejecutivo es el que tiene el mejor conocimiento y el mejor acceso a información para poder plantear legislación. No es el caso de esta administración. Han sido señalados importantes proyectos por roces de constitucionalidad. Otro tiene que ver con lo esporádico que ha sido, o la esporádica que ha sido la presentación de proyectos de ley por parte del Poder Ejecutivo. El único momento en que nos concentramos en los elementos, en los proyectos que presentó el Ejecutivo fue cuando presentó sus 5 iniciativas en materia de seguridad, pero posterior a eso, los proyectos que llegan tienen no tienen una conexión directa con la coyuntura que podamos decir, bueno, esto es un movimiento estratégico, esto se hace por este otro motivo, etc. Y otro rol que hay que valorar es el del Ministerio de la Presidencia, ¿verdad? Y esa relación entre ministra de la Presidencia, jefa de fracción y directamente con el presidente de la República. Ahora, realmente quién plantea la agenda y si se asesoran y valoran que sus iniciativas puedan avanzar.
Ya para terminar, don Rolando, ¿quién plantea esa agenda en esa trilogía y quién los asesora? ¿Cómo lo ve usted? El que tiene que plantear la agenda es el Poder Ejecutivo. Claro, pero en ese Poder Ejecutivo, el presidente, la jefa de fracción o la ministra de la Presidencia, ¿qué está pasando ahí? Bueno, yo pienso que yo aprecio mucho en lo personal a doña Natalia. Parece una muchacha inteligente y con futuro político. Pero ella no tiene con el presidente la relación necesaria de confianza como para ser, digamos, la persona que realmente puede hablar a nombre del presidente. Un ministro de la presidencia que no tiene esa condición tiene muy limitada su participación. Y ella tiene además una circunstancia muy particular que le perjudica, y es la presencia en la Asamblea de doña Pilar, que sí tiene esa relación con el presidente. Entonces, lo que ha sucedido es que hay casi como una falta de ministra, y Pilar es, además de la jefe de la fracción de gobierno, la ministra de la presidencia en el Congreso. Entonces, articular eso se ha hecho muy difícil, ¿verdad? Muy complicado. Claro, además, me parece que el Poder Ejecutivo, producto de cómo llegaron al gobierno y cómo fundaron su movimiento político, etcétera, no es un movimiento político que tuviera claro qué era lo que quería hacer si llegaban al Poder Ejecutivo. Entonces, los primeros meses y casi año, primero, el Poder Ejecutivo no mandó nada a la Asamblea Legislativa, proyectos que venían de las administraciones anteriores. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder armar un equipo de gobierno cuando no han estado juntos en un proceso, digamos, anterior, en que han compartido ideas, programas, inquietudes, deseos. Encontrarse ahí de un momento a otro en el Poder Ejecutivo complica mucho la situación. Y entonces yo creo que esto ha pasado un poco en este gobierno, que la falta de la estructuración de un pensamiento común, de un partido político, de una estructura, etcétera, nos ha llevado a que realmente durante mucho tiempo el Poder Ejecutivo no tuvo nada que enviar a la Asamblea. Coincido con Eugenia en que su primer, digamos, los primeros proyectos unificados y con un propósito fueron los de seguridad. Lamentablemente, algunos con roces constitucionales, con problemas como se presentaron, y eso ha atrasado. Pero yo les digo, yo veo sinceramente una voluntad de la Asamblea en aprobar esos proyectos. Si esos proyectos van a resolver o no el tema de seguridad es otra cosa, pero que la Asamblea tiene la voluntad de aprobar eso, la tiene. Existe. Lo que sucede es que el Poder Ejecutivo tiene que entender que la Asamblea tiene su propia mecánica. El presidente se molesta porque presentan 100 mociones. Yo vi cuando estuve ahí gente que presentó 5.000 mociones. Llegaban en carretillos. Claro, yo vi llevar carretillos de mociones. Pero ¿qué pasaba? Había un diálogo. Había en el Poder Ejecutivo gente interesada en ir a la Asamblea a explicarle a los diputados. Miren, la situación es... Y al final... Convencer. Al final, como todo en Costa Rica, afortunadamente, había un acuerdo. Había un acuerdo político, cada uno enseñaba sus cartas, hacía sus juegos, pero al final nos poníamos de acuerdo para sacar las cosas adelante. Esto ha faltado porque no hay voluntad de diálogo en el Poder Ejecutivo. Hay que decirlo con claridad, ¿verdad? El responsable de lo que está pasando y del atraso es el Poder Ejecutivo. No. Porque el Poder Ejecutivo no dialoga, sino que confronta con el poder que lo puede ayudar a sacar adelante. Y yo desearía que así fuera. Yo no tengo nada contra el gobierno del presidente Chávez, ni con el presidente. Lo que observo, ¿verdad? Y lo que puedo aportar por mi experiencia es el consejo de decirles, cambien el estilo. Con ese estilo está difícil llegar a resultados positivos. Eugenia, sí, yo quería anotar a lo que muy acertadamente planteaba don Rolando, que la fracción oficialista, además, agreguémosle una dificultad adicional, se dividió en las votaciones del 1 de mayo. Entonces, pueden haber roces internos que los poquitos votos que tienen ya se les estén separando y se estén planteando disidencias. Otro asunto que es importante también mencionar, y lo hace muy claro don Rolando cuando habla de Poder Ejecutivo y no de presidente,
es que esta forma de no dialogar, estas formas de no tender los puentes, se trasladan a los principales ministerios del gabinete. Hay que ver las audiencias de don Noguia Acosta en las comisiones de hacendarios, la actitud de doña Marta Esquivel cuando se presenta este tipo de espacios parlamentarios, que son espacios de control político, una de las funciones más importantes que tiene cualquier congreso en cualquier lugar del mundo. Claro, Mario, para terminar, pero el presidente dice o le transmite a la ciudadanía que es los diputados los que no le dejan hacer. Yo creo que eso puede, Liliana, tener validez cuando el Ejecutivo tiene la iniciativa de los proyectos que a él le interesan. ¿Verdad? Y alguna validez, porque ahí coincido con don Rolando, lo que tiene que privar es el diálogo si uno quiere sacar las iniciativas adelante. No se trata solo de mandar al proyecto y ya que pase el proceso y ver qué ocurre. Yo creo que sí, al principio del gobierno el presidente hizo una apuesta para ver qué podía hacer desde el Ejecutivo y tardó unos meses en acomodarse en eso, pero ya estamos en un segundo año en donde uno esperaría ver un tono diferente en cuanto a lo que toca. Quedan 2 años, don Rolando señalaba y coincido con él, todos esperamos que al gobierno, o a la mayoría, esperamos que al gobierno le vaya bien, porque eso significa que al país le va a ir bien. Y hay una serie de proyectos interesantes que el presidente también, hay que reconocerle, ha planteado temas que hay que discutirlos y que llevaban mucho tiempo sin discutirse en el país. Lo que no se vale es que en esa discusión la solución sea solo la que plantea el Ejecutivo, porque vuelvo a lo mismo. En la Asamblea confluye la negociación donde saldrá el proyecto que sea políticamente viable. Es un juego de acuerdos. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y luego vamos a conversar sobre la rendición de cuentas que dio el presidente de la República y lo que puso en la mesa, el referéndum. Pero antes, quiero que veamos esta nota. Tras los pulsos políticos en la elección del directorio, el nuevo periodo legislativo arranca con algunos jefes de fracción que se estrenan y otros que repiten. Ellos contaron a Estado Nacional cuáles serán sus prioridades en los próximos 12 meses. ¿Cuáles serán sus principales prioridades como jefe de fracción? Por ejemplo, un proyecto de ley sobre el Bambi, básicamente para darle recursos frescos para construcción de viviendas, especialmente de la clase más necesitada y la clase media, que se ha visto muy abandonada en los últimos años. ¿Qué más? Por supuesto que también en materia de seguridad tenemos varios proyectos de ley que quisiéramos impulsar y la reactivación económica. Ese es un factor importante para nosotros. Absoluta prioridad. Jornadas flexibles. Modernizar la ley de contratación pública para poder agilizar cosas como ciudad-gobierno, por ejemplo. Seguridad, definitivamente seguridad, pero los proyectos de seguridad que realmente tienen incidencia, que son prisión preventiva, naturalización y extradición. Al gobierno, a don Rodrigo Chávez y a doña Natalia Díaz le pedimos que nos convocaran en periodo extraordinario varios proyectos relacionados con el tema de derechos humanos, el tema de reactivación económica, el tema, por ejemplo, que se le deje de cobrar el impuesto sobre la renta a los profesionales independientes, trabajadores independientes que ganan por debajo de 420,000 e inclusive los que ganan más de eso se está pidiendo una reducción escalonada. Construir siempre puentes, estar siempre abierta al diálogo, poner en la mesa las discusiones prioritarias que le requieren hoy los costarricenses, que les llevemos soluciones. Así que como jefa y esta fracción siempre abierta a construir, y esa será la prioridad, poner en la mesa y plantear soluciones claras y concretas para los costarricenses en los diferentes problemas que hoy les aquejan. Me gustan los consensos, me gusta la negociación, me gusta que la mayor cantidad de personas, tanto en mi fracción como fuera de mi fracción, logren entender los beneficios hacia los que apuntamos en los diferentes proyectos, y esa buena y fácil comunicación que tengo me da ese espacio para poder potenciar el puesto. Sacar proyectos adelante, proyectos de Nueva República. Si fuese la prioridad como fracción sería esa, conseguir consolidándonos. Hemos logrado grandes cosas en estos 2 años, son
más las que vienen por delante, seguir haciendo crecer al partido, que la gente siga viendo lo bueno que hemos estado haciendo en estos 2 años, cómo hemos impactado, no solo en temas económicos, sino en temas sociales, en temas de seguridad, en temas culturales. ¿Cuál es el principal desafío? Poder comunicarnos internamente para no perder energía en temas insulsos, en temas que no le generan cosas positivas al país. Pero a la par tiene que haber un ejecutivo que nos dé ese espacio para comunicarnos. Creo que el trabajo legislativo tiene que empezar a traducirse en leyes que realmente cambien la calidad de vida de este país. Entonces yo espero que en este tercer año, que ya aprendimos, que nos enfoquemos en eso. La carencia de diálogo con el Ejecutivo. Me parece que las manifestaciones que ha tenido el señor presidente en los últimos días y la actitud que ha sido sistemática desde que inició, no solamente con el Legislativo, sino con el Poder Judicial también, han sido de mucha confrontación. 5 de las 6 fracciones han rescatado los presupuestos de cultura, hemos rescatado el presupuesto de educación. Entonces creo que ese va a ser otro reto, seguir trabajando para sostener el Estado social de derecho, pese a que este gobierno eso no le interesa. Ponernos de acuerdo entre las fracciones y lograr avanzar con proyectos de ley urgentes. Ese siempre será el desafío. Recordemos que somos diferentes bancadas, con diferentes ideologías, con diferentes prioridades. Igual que con el poder legislativo y el ejecutivo es el diálogo. Son diferentes formas de pensamiento, son 57 cabezas pensantes que todos tienen muchas veces opiniones diferentes de si esto realmente es gris o es un color azulado. Entonces es buscar esos consensos para poder llegar a los acuerdos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus críticas, opiniones y sugerencias. También recuerde que a lo largo del programa usted puede compartir con nosotros y nuestros invitados sus opiniones y comentarios a través del WhatsApp 6424-1777. También puede ingresar al chat a través de ese código QR que usted tiene en pantalla. Así me tarde unos días, yo le contesto a todos los que nos escriben. Y también si usted quiere repasar el programa, en menos de una hora se lo podemos enviar por nuestro canal de WhatsApp. Usted solo tiene que escanear ese código QR que ve ahí en pantalla y minutos después se lo vamos a hacer llegar. Esta misma edición que estamos hablando el día de hoy sobre los acontecimientos políticos 1 de mayo, rendición de cuentas del presidente de la República. El pasado jueves, él llegó al Congreso para hacer su informe de labores y también con un anuncio que ya había estado soltando de gota a gota desde hacía varios días, su intención de llamar a un referendo para algunos temas. De eso vamos a hablar en esta segunda parte. Ahí podemos ver algunas de las imágenes cuando el presidente de la República llegó a hacer su rendición de cuentas al Congreso de la República, en frente de todos los invitados, el cuerpo diplomático y demás. Voy a comenzar con don Mario Quiroz. ¿Cómo vio usted esa rendición de cuentas del presidente de la República? Un primer comentario muy concreto. Bueno, un primer comentario, Liliana. Yo creo que hay que decir que a nivel de forma fue un mensaje estructurado, fue un mensaje claro del presidente de a quién le estaba hablando y diría yo que de alguna manera, esto es un criterio personal, menos confrontativo de lo que mucha gente esperaba. Creo que el presidente, yo lo he dicho, es un buen comunicador, eso hay que reconocérselo, y en cuanto al fondo, pues ha insistido mucho, a pesar de que sí creo que continúa una línea discursiva de campaña, ya por el fondo, hablando por el fondo, en que sigue atacando grupos de poder que se han beneficiado, incluso en algún momento habló de traición y todo, tuvo algunos destellitos que nos recordaban un poquito a los discursos de campaña, pero aún así, de lo que muchos esperaban, creo que el discurso fue menos, con un tono más suave. ¿A vos qué te pareció, Eugenia? También primer análisis muy concreto y cortito. Bueno, este discurso del inicio del tercer año, coincido con Mario que fue un discurso menos confrontativo que los anteriores. Abarcó muchísimo en proporción con el resto de los temas, el tema económico. Creo que supo colocarse sus medallas respecto a la situación
macroeconómica del país e insistió muchísimo con esa temática frente a otras necesidades y otras discusiones que existen en la agenda pública. Y utiliza y nos recuerda su construcción metafórica de campaña y de los primeros años, que es la lógica de los ticos con corona, ¿verdad? Y se sigue posicionando él individualmente, no su equipo, no el Poder Ejecutivo, no las instancias de la administración pública, él como quien es la persona que va a repartir coronas a todos y todas para que todos tengamos más o menos lo que se entiende como los mismos ingresos, capacidades y relación con el Estado. Un poco, don Rolando, el discurso de lucha de clases, nosotros, el pueblo contra los ricos de Corona y los Robin Hood. ¿Cómo vio usted el discurso? Bueno, coincido en que ha sido un discurso ponderado. Yo siento que el presidente no hizo un discurso de ataque violento como mucha gente presumía en este informe. Claro, después de lo de Limón, quizás había una expectativa de si iba a venir también un poco agresivo. Sí, pero no, el discurso estuvo moderado, estuvo bien, las formas estuvieron bien. El presidente le dedicó mucho tiempo a resaltar la buena situación macroeconómica que el país tiene, y eso es cierto, es una verdad. Claro, el presidente se lo atribuye a toda esta administración, y sería justo reconocer que buena parte de esta buena situación macroeconómica se le debe a la administración del presidente Alvarado y a la actitud que tuvo la fracción de oposición, fundamentalmente por el diputado Carlos Ricardo Benavides, que fueron quienes impulsaron, junto con el equipo económico que tuvo ese gobierno, la ley de las finanzas públicas, que ahora se están aplicando. Mérito de este gobierno que las está aplicando. De manera que coincido con el presidente que la situación macro del país es buena. ¿Se siente eso tanto en los hogares de Costa Rica? ¿Siente la gente tanto la situación económica también como está en la macroeconomía? No creo que sea tan así, ¿verdad? Pero hay que reconocer que lo que es el manejo de las finanzas públicas se ha hecho con responsabilidad y con cuidado. Claro, quizá la principal expectativa que había era, o por lo menos que dio mucho de qué hablar durante la semana pasada, fue esta nueva idea que ya habían empezado algunas de las cuentas muy afines al presidente en las redes sociales, a hablar del referéndum. Él habló en el Congreso de un referéndum, ya lo había adelantado también la jefa de fracción del partido, de cuáles iban a ser los temas que el presidente de la República iba a plantear allí en el referéndum. Y los vemos ahí en pantalla. Él habló de que algunos de los proyectos en un posible referendo, y empezó a hablar ya de un referendo múltiple, serían flexibilización de jornadas laborales 4-3, armonización del mercado eléctrico, eliminación de los órganos desconcentrados máximos del MOB, MINAE y el MAC, la construcción de ciudad-gobierno, la ley de Habdeba para construir esta marina y terminal de cruceros de la que habló el día que tuvo esa discusión o ese discurso en Limón, eliminar las tarifas mínimas de honorarios profesionales y venta del Banco de Costa Rica y de VIXA. Tras conocerse la intención del presidente de la República de impulsar un referéndum para varias leyes, las primeras reacciones de algunos diputados no se hicieron esperar. Esto nos dijeron algunos jefes de fracción con los que conversamos. Yo creo que este es el año clave para impulsar un referéndum. Entonces, si la Asamblea Legislativa en 2 años no ha avanzado en los temas que este gobierno considera como prioritarios, bueno, démosle el poder a quien es dueño del poder, que es el pueblo, y vía referéndum preguntémosle si quieren avanzar en esos temas. Me parece que es una forma nuevamente de tirar la toalla. Es una forma nuevamente de demostrar la incapacidad y la impericia de poder construir en conjunto con distintas fracciones. Esa es la Costa Rica que tenemos. La decisión del pueblo está tomada. Se conformó una asamblea legislativa con 6 fracciones de distintos partidos políticos. Los costarricenses tienen que saber, solo se ha hecho uno, para el TLC. Ahora el señor presidente quiere hacer, después de que ha hecho miles de decretos mal hechos, ahora quiere hacer un referéndum que no entendemos hacia dónde lo quiere llevar. Si el referéndum es para escuchar al soberano, al pueblo, en algo importante, bienvenido sea. Pero si es para justificar ideas que no caminan porque no están trabajando. Los diputados y diputadas, si hagamos una consulta constitucional, como seguramente lo vamos a hacer ante cualquier propuesta de referéndum,
se tiene que convocar hasta que esté el fallo de la Sala Constitucional. Entonces creo que eso ya por sí solo mina cualquier narración o cualquier intento politiquero, porque la Sala Constitucional debe decir si es viable o no. Bueno, el presidente de la República puso en la mesa la intención de solicitar un referéndum. Más adelante vamos a ver qué es lo que dice la legislación costarricense, cómo se puede hacer y qué tipos hay. Pero quiero empezar, Eugenia Aguirre, con tu percepción de esta nueva cosa que ha puesto el presidente de la República, que algunos dicen que va a dominar la conversación política en los próximos meses. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, lo primero que hay que explicarle a quienes nos ven en sus hogares es que es un referéndum, es un mecanismo de democracia directa. Cuando nosotros votamos para conformar la Asamblea Legislativa y designar a quienes nos representan en el Poder Ejecutivo, delegamos esa representación en las personas que conforman estos distintos órganos. Cuando invocamos mecanismos de democracia directa, saltamos esos espacios de representación y vamos a lo que se transforma en una elección abierta a todas las y los ciudadanos. Todas las democracias del mundo, de mejor o peor calidad, utilizan estos mecanismos de democracia directa. Hay casos muy interesantes, como el caso de Suiza, el caso de Uruguay, que son democracias que recurren en muchísimas ocasiones a esta vía, pero que en Costa Rica no hemos tenido pues esa tradición. De repente por eso a veces suena hasta mala palabra, pero bueno, es un mecanismo que está en nuestra legislación. Lo que nos ha dicho la literatura comparada de las experiencias de otros países en Latinoamérica especialmente es que el diablo está en los detalles. ¿Y cuáles son los detalles? El referéndum es una pregunta donde se responde sí o no, o sea, la única opción es el sí o el no, y en la formulación de la pregunta está el meollo del asunto, ¿verdad? ¿A qué vamos a responder que sí y a qué vamos a responder que no? Porque ahora los enunciados que veíamos son solo afirmaciones, no están formulados como preguntas. Otro elemento a considerar también es que si se hace un referéndum deben seguirse las reglas establecidas mediante la ley que dispone el procedimiento de referéndum para que éste sea legal y surta los efectos esperados en caso de ser aprobado. Y por supuesto, un elemento sustantivo es el rol que tiene que jugar el Tribunal Supremo de Elecciones como la instancia que lleva adelante este proceso, sin importar cuál sea su iniciativa, tiene un rol fundamental en el devenir de cada proceso de consulta. Eso además de qué materias se van a consultar, ¿verdad? Cómo estos elementos caben o no dentro de las materias que no se pueden consultar según la ley del referéndum. Y pues se abre una nueva discusión nacional sobre este mecanismo de democracia directa y veremos cómo las fuerzas políticas definen su posición. Lo que sí es que la lista de temas es muy similar a la lista de proyectos de ley que no han avanzado en la Asamblea Legislativa y entonces se está planteando, y estratégicamente las y los legisladores deberán observarlo cada uno según su situación, como pasar a la Asamblea Legislativa a un segundo plano. Claro, don Rolando, ¿usted cómo vio esta movida que hace el presidente de poner ya sobre la mesa el referéndum? Bueno, el referéndum es un mecanismo que está contemplado dentro de la ley de Costa Rica, la Constitución, y es un mecanismo democrático, ¿verdad? Es una consulta popular que tiene la validez de ser un instrumento de la democracia. El Poder Ejecutivo no puede convocar un referéndum primero, ¿verdad? Tenemos claro eso. El presidente puede tener la iniciativa de pedir que se convoque a un referéndum, pero tiene que ir a la Asamblea Legislativa. ¿Sí o sí? Si la Asamblea Legislativa lo aprueba, muy bien. Si no, el Ejecutivo tiene otro mecanismo, que es recolectar el 5% de las firmas del padrón electoral para solicitar que se realice el referéndum. Y si esto el Poder Ejecutivo lo está haciendo para aligerar los proyectos de ley, tengo mis reservas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que este es un proceso muy largo, ¿verdad? Además de todo esto tiene que ir a la Sala Constitucional y, como ha dicho Eugenia, al Tribunal Supremo de Elecciones, que juega el papel más importante en la conformación de las condiciones para que el referéndum se pueda realizar. La experiencia que tenemos del referéndum nosotros es única, la del TLC. Le pido a Dios que este referéndum no divida al país tanto como lo defendió ese referéndum. Pero reitero, este es un mecanismo democrático, válido, y si el presidente y el Poder Ejecutivo consideran
que es un mecanismo que les puede ayudar a pasar algunas leyes que ellos consideran que son muy importantes, se vale. Claro. No podemos tener ninguna objeción. Don Rolando hablaba ahora Solo de... una Sí, última adelante. cosa sobre esto, y es que hay que tener en cuenta que esto significa una erogación económica importante, ¿verdad?, para el Tribunal Electoral. De manera que además de la aprobación de la Asamblea, de las circunstancias del referéndum o el camino de la recolección de firmas, habrá que elaborar un presupuesto extraordinario que va a ser importante para los gastos de este proceso. Ya han hablado que cuesta cerca de 3.000 millones. Don Mario, ¿qué trae a la discusión política nacional que el presidente haya dicho, bueno, yo creo que el referéndum es una forma de, como lo dijo el otro día, no en una entrevista, no dejar de lado a los diputados y dejar que el pueblo decida? Bueno, por un lado creo que define muy bien cuáles son las prioridades del presidente para los 2 años que le quedan. Yo creo que ahí en esa lista de proyectos están enmarcadas. 2, creo que impone un reto en la dinámica legislativa porque tenemos 2 vías de ese referéndum, como bien dice don Rolando, y una es que pueda emitir el decreto que tendrá que ser aprobado por 29 diputados. Eso nos conlleva a que necesariamente volvamos al tema de la negociación y el diálogo, si es por esa vía, y el presidente quisiera que eso fuera a referéndum rápido. Ahora bien, si uno toma en cuenta la erogación y hay un consenso en proyectos, ¿por qué no podemos avanzar legislativamente en los proyectos? ¿Verdad? Entonces, ahí hay también un juego en la dinámica en que el presidente creo que está de alguna manera arrinconando a la Asamblea, y hay un tema de fondo que es si políticamente oponerse al referéndum es un costo que algunas fracciones van a tener. Y cuarto, Liliana, que no es de despreciar, al ser multitemático, habría que ver cómo emite el Ejecutivo el decreto, ¿verdad? Porque podría ser que yo como diputado, pongo el ejemplo para no señalar a ninguno, esté a favor de 5 de los 6 proyectos, pero haya uno que no, y no quiera que vaya a referéndum. Y eso en las fracciones va a causar a lo interno, también ya fuera del Ejecutivo, ciertas correlaciones de poder interesantes que tendremos que ir analizando. Claro, lo otro que va a sugerir esto es un esfuerzo de comunicación en la sociedad, porque ya desde esta semana que antes de que el presidente lo oficializara, que ya muchas cuentas oficiales o afines al gobierno lo hablaban en las redes sociales, empieza uno a ver también mensajes que pueden dar una expectativa no real de lo que se puede o no se puede hacer en un referéndum. Y no porque un político quiera o no, sino porque el marco legislativo o legal que hay en el país lo establece. El referéndum es, como decían nuestros invitados, una vía de participación ciudadana directa que contempla nuestro sistema democrático. Es importante entender cuáles son sus características, alcances y limitaciones. Este es un primer ejercicio que hacemos con el apoyo del Tribunal Supremo de Elecciones para entender qué es un referéndum. El artículo 105 de nuestra Constitución Política establece el derecho al referéndum como una de las formas del ciudadano para ejercer su potestad de legislar, diciendo sí o no a un proyecto. La Ley 8492 estipula claramente cómo se debe hacer. El referéndum no se puede usar para cualquier tema. La normativa indica lo que sí y lo que no se puede decidir a través de él. Empecemos por ahí. Mediante un referéndum, los electores pueden crear nuevas leyes, derogar leyes vigentes y además hacer reformas parciales a la Constitución política. Tanto la Constitución como la ley del referéndum son específicas en que no se pueden someter a votación directa al pueblo los siguientes temas: proyectos sobre temas fiscales, tributarios, monetarios, presupuestarios, crediticios, de pensiones, derechos humanos, seguridad, actos de naturaleza administrativa, ni aprobación de empréstitos o contratos. Existen 3 vías por las que se puede proponer este tipo de consulta pública. Está el de iniciativa ciudadana, que nace directamente de las personas. Por otro lado, el legislativo, que puede convocar la asamblea a través de sus diputados. Y el ejecutivo, que se hace por iniciativa del presidente y sus ministros. ¿Cuáles son las reglas para cada uno de ellos?
En el caso del referéndum ciudadano, para convocarlo se requieren las firmas del 5% del total del padrón electoral, que al mes de marzo de este año consta de 3.630.965 personas. Un 5% equivaldría a 181.548 firmas como mínimo. Para el referéndum de tipo legislativo, uno o varios diputados pueden solicitarlo, pero necesitarían una votación de mayoría calificada, es decir, conseguir al menos 38 votos y debe presentarse en el periodo de sesiones ordinarias. Por último, en el caso del referéndum ejecutivo, el presidente y sus ministros lo convocan mediante un decreto indicando el proyecto a consultar. Debe pasar, eso sí, primero por la Asamblea Legislativa, donde requerirá mayoría absoluta, es decir, al menos 29 votos para poder seguir a elección popular. Los 3 tipos de referéndums no se pueden realizar dentro de los 6 meses antes o después de una elección presidencial. Cuando la iniciativa es de los ciudadanos, hay varios pasos por cumplir antes de salir a recoger las firmas con las que se pediría el referéndum. Primero, la persona o grupo interesado debe pedir autorización al Tribunal Supremo de Elecciones mediante una exposición de motivos y copia del proyecto de ley. El tribunal luego valora la petición y si la admite, la trasladará al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Ese órgano evalúa el proyecto, indicando cuántos votos requeriría en plenario, lo que determinará el porcentaje mínimo de votación en el referéndum y redactará una propuesta de la eventual pregunta que se hará en la papeleta. Una vez listo ese informe, lo enviará de nuevo al Tribunal Supremo de Elecciones, quien otorgará una audiencia a los proponentes para que, por escrito, se refieran al informe de servicios técnicos y ahí decidirá luego si autoriza o no la recolección de firmas. Apenas estamos empezando. Si el tribunal lo autoriza, ordenará de inmediato a la Dirección General del Registro Electoral la preparación del formato de hoja de recolección de firmas que entregará al grupo interesado. Los ciudadanos proponentes entonces podrán ahí imprimir los formularios autorizados y tienen que presentar un plan de recolección de firmas al tribunal, donde identifican quiénes serán los responsables de recogerlas y los lugares en los que lo harán. Si el proyecto a consultar no está en la corriente legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones ordena su publicación en el diario oficial La Gaceta. Una vez que el tribunal entrega los formularios visados, ese grupo de ciudadanos interesados tendrá un plazo de hasta 9 meses para recoger las firmas necesarias. Si los ciudadanos proponentes logran su meta y llegan a las 181,000 firmas, el tribunal las revisará y si se cumple con lo requerido, se procede entonces a dictar la convocatoria a referéndum y a partir de ahí inicia el proceso que desembocará con la votación de sí o no al proyecto que se haya aprobado. Como ven, es importante informarse para que no hayan expectativas falsas. Esta semana yo vi algunas publicaciones en redes sociales. Aquí tengo una que dice: con el referéndum se pueden lograr 2 cosas para el 2026. Eliminar pensiones de lujo y lograr la reelección consecutiva. ¿Se puede eso, don Rolando, según lo que estamos viendo aquí, que establece claramente la ley? No, no se puede, por supuesto. Ninguno de esos 2 temas pueden ser objeto de referéndum. El referéndum es la demostración más clara de que hemos perdido la capacidad de dialogar. Todo este largo camino que acaban ustedes de enseñar ahí... Es largo y complejo. Largo y costoso proceso. Hubiera sido posible evitarlo si hubiera habido un ambiente de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque al final de cuentas lo que estamos viendo en el referéndum son leyes. Como dice don Mario, están ahí en la Asamblea Legislativa. Pueden aprobarlas los diputados sin necesidad del referéndum o rechazarlas. Ahora, reitero, el referéndum es un mecanismo democrático y el presidente y el Poder Ejecutivo tienen derecho de plantearlo como una alternativa. Claro. Pero claro que desde mi punto de vista, tal vez por mi formación personal y política, yo hubiera preferido que en lugar de esto hubiera habido un mecanismo de diálogo válido y productivo entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
Eugenia, muy brevemente, pues ya casi estábamos llegando, también que puede polarizar la conversación política esta idea del referéndum. Bueno, un elemento que a mí me tiene al borde de la silla es el tema del tiempo, ¿verdad? Tiene que ser 6 meses antes de las elecciones nacionales, ya estamos muy cerca. Entonces me hace preguntarme si no es más bien una estrategia para efectos de distraer o de sacar la conversación de foco respecto a las responsabilidades del Ejecutivo y del Legislativo. Ahora, si el mecanismo avanza como está establecido según la ley para que siga siendo democrático, pues permanecer muy alertas, muy estudiosos y muy al tanto de la dinámica de este proceso. Mario. Yo creo que debemos hacer votos. Estamos pasando un 1 y un 2 de mayo. Hemos oído de todas las fracciones votos de buena voluntad para el diálogo. De alguna manera, con el planteamiento de la posibilidad del presidente de una convocatoria en referéndum conjunto. Bueno, sea por el referéndum conjunto o yo preferiría, igual que don Rolando, que se hablara para sacar adelante los proyectos. Aprendamos de lo que ha pasado estos 2 años y vamos adelante con una negociación política, que es lo que estamos hablando aquí, y política de verdad, entendiéndola como se tiene que entender de verdad la política para mejorar la calidad de vida del país, ir adelante en la aprobación de los proyectos que se puedan y evitarnos un proceso que yo estoy seguro que además de costoso, sí o sí nos va a polarizar, porque esa es la dinámica tristemente en la que estamos actualmente. Así es, y sobre todo la responsabilidad de informarnos como electores y de informar todos los actores, porque para que no hayan expectativas que no son y después se venda una idea al pueblo que no se le deja hacer algo que ya de por ley se dice. Estamos llegando al final, voy a pedirle a nuestros invitados que en 1 minuto, no más, nos den una reflexión final. Voy a comenzar con usted, Mario Quiroz, analista político. Bueno, yo creo que tomaría eso, entendamos la política como de nuevo, llevar a la gente a que viva mejor, y en eso tenemos que concentrarnos todos, Ejecutivo, Asamblea Legislativa y los demás poderes de la República y todos los actores políticos, y si en algo pueden hacer en estos 2 años que quedan, que es un tiempo enorme, yo creo que ahí tienen tiempo, tienen material y tienen la necesidad sobre todo de sacar adelante estos proyectos y evitarnos un proceso que va a ser doloroso y costoso. Muchas gracias, don Mario. Eugenia Aguirre. Bueno, en primera instancia agradecerle a la Audiencia de Estado Nacional, a Liliana y a los colegas por haberme permitido llegar hasta sus hogares. Es un privilegio realmente. Sobre la dinámica de hoy, vuelvo a la idea inicial. Lo que pasó 1 y 2 de mayo es una foto. ¿Somos espectadores de una película o participamos en ella? ¿Cómo somos parte de esa dinámica? Y creo que la información consciente, la reflexión sesuda, la capacidad que tengamos de distinguir lo que es teatro de lo que no es también, pues nos permita tomar buenas decisiones y, por supuesto, estar al pendiente del devenir de nuestra política nacional, que importa y que nos afecta a todos y a todas. Muchísimas gracias, Eugenia, y mucha suerte en esa nueva etapa. Gracias. Concluyo con usted, don Rolando Laclé. Bueno, yo hago votos porque este 3er año de la administración del presidente Chávez se pueda realizar en un ambiente diferente a lo que fueron los 2 primeros años. Espero que prive un poco más el diálogo, la conversación, el acuerdo político, y que si llegamos al referéndum, este referéndum no divida al país tan fuertemente como lo dividió el referéndum anterior. Todavía hoy, muchas de las cosas que están sucediendo y los enfrentamientos que estamos viviendo son productos de aquel referéndum. Este es un referéndum, como dice don Mario, con múltiples alternativas y preguntas. Difícil para la gente votar, porque yo puedo estar a favor de 1 de los 6 casos, o de 2 de los 6, o en contra de todos, o a favor de todos. Entonces complica también, lo cual va a hacer que se quiera simplificar mucho esto. Y lo que va a pasar es que se va a simplificar en los que están en el sí y los que están en el no. Y eso va a polarizar. Y lo que menos le sirve a este país es volver a polarizar. Y sobre todo que no es la pomada canaria, ¿verdad? Porque por más proyectos que se pongan ahí, 5, 10 o 12, no van a solucionar
todos los problemas del país. Muchísimas gracias a nuestros invitados por su participación el día de hoy y a ustedes en sus hogares. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional. Que tengan un muy bonito día.